que dentro de las células procariotas hay dos grandes grupos, las arqueobacterias y las eubacterias. La diferencia fundamental, bueno, estaría en la composición química, fundamentalmente en lo que se refiere a la pared celular. Vamos a entrar un poco en materia para que no nos enrollemos mucho. En el caso de las arqueobacterias, lo más interesante es que son capaces de vivir en ambientes muy extremos, en condiciones de muy poco oxígeno, en condiciones de mucha salinidad o en condiciones de mucha temperatura e incluso de ácidos en el medio. Por lo tanto, son una situación que nos podría acercar a cómo era la Tierra en el origen de la vida. Y por eso nos centramos en el estudio de estas bacterias para intentar entender cómo surgió la vida. Vamos a ver alguno de los grupos. Vemos las arqueobacterias halófilas, viven en entornos muy salinos, como pueden ser salinas o lagos con elevada concentración de sal. Veis el color tan peculiar que tiene porque estas arqueobacterias son productoras de una sustancia que se llama bacteriorhodopsina, de color rosado. Aquí tenemos las arqueobacterias termoacidófilas, como su nombre indica, viven en entornos de elevadas temperaturas y condiciones muy ácidas. Las más conocidas es pues, en ambientes volcánicos submarinos, como puede ser la dorsal medioceánica. De hecho, últimamente cada vez más nos fijamos en estos grupos o bien para colonizar nuevos entornos hostiles, como pueden ser otros planetas, o para estudiar cómo pudo ser el origen de la vida en zonas, en una época en la que el volcanismo era muy, muy importante al origen de la vida. Las arqueobacterias metanógenas viven en entornos con muy poco oxígeno y como resultado de su metabolismo liberan metano. Esto es muy útil desde el punto de vista industrial porque el metano es un combustible bastante limpio y por lo tanto pues se está apostando mucho por su producción. En el caso de las eubacterias, la clasificación que podemos hacer es muy variada. Aquí el libro ofrece una, pero ya os digo que nos podríamos fijar en múltiples criterios para hacer una organización. Así que vamos a seguir la que aparece aquí en el libro, pero que sepáis que primero se conocen muy pocas bacterias para las que creemos que hay en la realidad. Es muy difícil de conocerlas. No son grandes, no son fáciles de cultivar, por lo tanto eso dificulta bastante. Y bueno, pues vamos a seguir un poco la organización, pero teniendo en cuenta eso que os acabo de decir. Bacterias entéricas. En este caso lo que se están refiriendo es a un criterio de dónde se encuentra, en qué hábitat. En este caso en el tracto digestivo, donde son simbióticas, es decir, protegen al hospedador de otras bacterias que puedan ser patógenas y además producen alguna sustancia de interés, como la vitamina K, en el caso de los seres humanos, y en contraprestación los organismos hospedadores pues le dan protección. Luego tenemos las bacterias heterótrofas, aquí indica, dice, son llamadas aeróbicas porque dependen del oxígeno para vivir. Bueno, hay bacterias heterótrofas que también son anaeróbicas o incluso que son aeróbicas facultativas, depende, es decir. Pero bueno, sí que es verdad que hay dos grupos grandes de bacterias en función de si pueden vivir en entornos con oxígeno o si no pueden. Bueno, en este caso lo que está claro es que son consumidores de materia orgánica. Muchísimas de las bacterias que son patógenas en nuestra especie son heterótrofas. Luego tenemos el último, las cianobacterias o algas cianofíceas. En este caso estamos hablando de organismos que son autótrofos, son capaces de producir la fotosíntesis, gracias a que tienen una sustancia que es la bacterioclorofila, muy similar a la que tienen las plantas, y que sabemos que fueron las productoras del oxígeno en un inicio. Luego después las plantas tienen su importancia, por supuesto, pero estas algas son fundamentales y siguen existiendo en entornos acuáticos.